Muy bien, hoy es 25 de julio de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, yo soy abogado con especialización en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. Bueno, hoy voy a complementar el tema que traté en la conferencia pasada sobre la posición de garante, pero la he denominado delitos de comisión por omisión. El punto de referencia entonces van a ser los artículos 21 del Código Penal del Código del 80, en ese entonces vigente aún la Constitución Política de 1886, y el actual artículo 25 del Código Penal, o sea, de la Ley 599 del 2000, ya posteriormente entrada en vigencia la Constitución Política del 91. La referencia jurisprudencial que voy a manejar son el caso de Mapiripán, donde sale condenado el general Uzcategui, que es la erradicación 35113 de este año, con ponencia del doctor Eugenio Fernández, y el caso de la masacre de Tibú, que es la erradicación 28017 del año 2007. Bien, es importante entonces sentar primero unas bases teóricas y una explicación a grosso modo, tratando de entender este tema que se entrelaza con la dogmática jurídica, no tan fácil obviamente de entender, que es de la teoría de la imputación objetiva. En tránsito pues ya teniendo los esquemas anteriores de dogmática científica, como fueron pues el causalismo, posteriormente la neoclásica, pasando al finalismo, que son las más relevantes, y después ya al funcionalismo, normativismo y últimamente pues la teoría de la imputación objetiva. Pues bien, comencemos por citar el artículo 21 del Código Penal del 80, que decía en relación con la figura o el fenómeno pues del delito. Entonces decía el artículo 21 del Código Penal del 80 que la causalidad: nadie podrá ser condenado por un hecho punible si el resultado del cual depende la asistencia de éste no es consecuencia de su acción u omisión. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Ese esquema que manejaba el Código Penal del 80 es de una orientación causalista, como su nombre lo dice, porque así se define, inicia el artículo 21, causalidad. Teniendo en cuenta pues que nuestro Código Penal, siempre en la estructura del delito hablamos de una conducta típica, antijurídica y culpable. Este es un modelo que siempre, una estructura que siempre se ha sostenido por lo menos desde 1905, comenzando pues con la dogmática del causalismo o el esquema causalista, que son los científicos, conocido pues como dogmática, porque antes estuvieron las escuelas clásica y la escuela positivista, pues que no es el oportuno entrar a hacer referencia alguna de ellas por el momento, será en otra charla. Pero en materia de teoría del delito, nuestro Código Penal del 80, de una orientación causalista, como tal pues a la cabeza de esa dogmática causalista, pues recordemos nosotros a Ernesto Belling y a Frank von Liszt, que son los padres del causalismo, y de cómo pues entonces se hacía el estudio de la estructura del delito típico, antijurídico y culpable, teniendo pues en cuenta que la acción, porque la estructura típica, antijurídica y culpable se fundamenta precisamente en relación con la acción,
como toda aquella manifestación humana que se exterioriza. Eso en concreto es la acción, y la estamos siempre ligando al término, al verbo hacer. Entonces, la conducta punible típica, antijurídica y culpable precede pues a todo comportamiento humano de hacer una acción, que ya es la exteriorización del mundo, del fenómeno del mundo exterior. Es decir, se hacía un análisis en la dogmática causalista como un fenómeno natural, ya que después con la dogmática neoclásica, con el mundo Mesmer a la cabeza, pues entraron a hacerse valoraciones, o sea, un enfoque social valorativo, explicativo de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad en sus partes estructurales, y entonces se agregan a esto conceptos de una acción socialmente relevante. Posteriormente, con el finalismo, con Hans Belzel, considerado el padre del finalismo, pues se entra ya también a estudiar pues toda esta estructura típica, antijurídica y culpable, con el concepto de acción como un acontecer final. Se decía que todo lo de tipo es una voluntad finalista de una acción, voluntad final, una dirección y un resultado que era el fin. Entonces, sin adentrarnos mucho a esa parte dogmática que necesita hacerse obviamente en extenso, un análisis más detenido, y tal vez en esto pues uno podría consultar obras de personas autorizadas, por lo menos aquí en Colombia, a Nodier Agudelo de Betancourt con su Esquemas del delito, que es una obra muy importante que todavía se sigue reeditando, sobre la estructura de la teoría del delito, los esquemas del delito, y allí pues hacen un estudio pormenorizado sobre este punto. Pero bien, voy adentrándome entonces a señalar que el artículo 21, para entender esto de los delitos de comisión por omisión, pues decía que cuando se tiene el deber jurídico de impedir el resultado, no evitarlo pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Pero como estaba el Código Penal del 80, en ese momento la Constitución Política era de 1886. Se tenía un gran problema en relación con el estudio dogmático del delito de omisión, porque pues todo el catálogo de delitos normalmente en el Código Penal, tanto el del 80 como el de la Ley 599, pues básicamente se contemplan los tipos penales de acción, o sea, el que mate a otro, el que se apropie, el que se sustraiga, etcétera, etcétera. Son verbos que se utilizan en el tipo penal para identificar la conducta la cual se quiere evitar que con una acción pues se produzca. Entonces habrá que hacerse pues el estudio tanto del desvalor de acción como el desvalor de resultado en un contexto unificado, un asunto que también aborda otro tema completo solamente para tratar el tema del desvalor de acción y el desvalor de resultado. Autorizados autores hay sobre este particular que se pueden consultar. Pero entonces decía que el Código Penal, pues referido siempre a tipos penales de no hacer, el que mate a otro, pues es una acción que se exterioriza en el mundo exterior cuando una persona con una conducta transgrede el bien jurídico tutelado, que es el de la vida. En el capítulo, pues, el título de protección de la vida y de la libertad individual. Entonces, hay otras conductas punibles
pues enmarcadas como un deber jurídico, los cuales el legislador, como dentro de su poder de configuración, contempla conductas las cuales si no se hace, pues también si se exterioriza algún resultado, o por lo menos la conducta como tal, no tanto el resultado sino la mera conducta, pues entonces hablamos de delitos de omisión propia. Por ejemplo, el artículo actual del 131 de la ley del Código Penal pues señala el tema de la conducta de omisión de socorro. Quien omitiere, y siempre dice quien omitiere, sin justa causa, prestar una ayuda a alguien que está en peligro de su vida o por una lesión que se le pueda ocasionar, entonces incurrirá en prisión, dice la norma, de 32 a 72 meses. Y así hay otro catálogo de tipos penales exclusivamente donde se contempla un deber que si se omite, pues se está cometiendo entonces un delito de omisión propia. Es decir, no hay un problema en cuanto a ellos porque se entiende que ese deber jurídico está tipificado como tal. Así lo señala pues y lo manda de acuerdo con el Código Penal, dice que toda conducta omisiva pues debe estar tipificada como tal. Se refiere esto pues propiamente a los delitos de omisión y propia, que son de mero resultado, perdón, de mera conducta, no de resultado, como vamos ahora a hacer la diferenciación. Pero entonces, y así encontramos otros tipos penales de omisión propia, tales como el que abandone a un menor o persona desvalida, la madre que deja abandonado a su hijo dentro de los 8 días siguientes cuando lo va del embarazo, entonces de un acceso carnal, etcétera, etcétera, dice el tipo penal, entonces incurrirá en tanto. Y si se genera ya el resultado como tal, producto de esa violación a ese deber jurídico, pues entonces incurrirá no en el tipo penal de abandono del menor, sino ya en cuanto al resultado, que sería el homicidio. Y así lo establece pues el artículo, si mal no estoy, 128 del Código Penal. También hablamos de otros tipos penales como el prevaricato por omisión, la omisión de agente retenedor, etcétera. Son delitos entonces de omisión propia que como tal pues se infringe, pues si no se realiza ese deber jurídico, entonces se contempla ese resultado como tal, entonces como mera conducta como tal, se produce entonces el tipo penal. Pero ya entonces en la comisión impropia, como decíamos en la otra conferencia, al tratar el tema de la posición de garante, entra esencialmente ese concepto de posición de garante para explicar los delitos de omisión impropia. Y entonces el artículo 25 actual pues dice del Código Penal de la ley 599 del 2000, 20 años después del Código Penal del 80, nos dice que en el artículo 9 pues establece que la conducta punible pues será típica, antijurídica, inculpable, que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, es decir, que se abandona el esquema causalista. Si el artículo 21 estaba señalando la causalidad como por sí sola para explicar el resultado, ahora se dice en el artículo 9 que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Significa de que se le da paso a este tema de la teoría de la imputación objetiva, porque entonces la causalidad por sí como un evento natural no simplemente explicará entonces el resultado, sino que son otros componentes, como vamos a verlo a renglón seguido. Entonces dice el artículo 25 del Código actual, dice acción y omisión.
dice el artículo 25 que la conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Eso lo decía pues el Código Penal del 80 también. Entonces tenemos dos conceptos, el uno el de acción y otro el de omisión. Pero entonces este artículo 25 del Código Penal pues no le va a explicar a usted allí ni dice nada en relación con la acción, sino que a renglón seguido dice pues el asunto de la omisión. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaría a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Allí se introduce la teoría formal. En principio, y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habla pues de la posición de garante en sentido general, porque como vamos a ver a renglón seguido viene una posición de garante en sentido restringido y dice así: son constitutivas de posición de garantía las siguientes situaciones. Primero, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio, o sea, asunción del riesgo de una fuente de riesgo. Segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Y cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Entonces señala el parágrafo que los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tienen en cuenta en relación con las conductas punibles que atentan contra la vida, contra la integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexuales. De tal manera pues que entonces el artículo 25 tiene en este último acápite que acabo de leer lo de las teorías materiales. El uno se refiere entonces a un principio o una posición de garante en términos generales, más como lo define la misma Corte Suprema de Justicia, y el segundo acá, en la segunda parte, hablamos de la posición de garante que se genera ya en los 4 numerales, y entonces esa obedece a las teorías materiales, y como tal vamos a mirar nosotros ahora que en realidad se está cumpliendo algo que dice un tratadista como es Javier Sánchez Vera, cuando dice que en la, así comillas, en la actualidad se afirma que la técnica moderna y el sistema social hacen intercambiables la acción y la omisión. Y Hunter Jacobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. En el buen entendido de la palabra, sabemos que la nueva teoría de la imputación objetiva se está abriendo espacio, y ahora lo vamos a mirar más detenidamente en el caso de Mapiripán, que fue la conclusión a la que llegó para condenar la alta magistratura, condenando al general Uzcategui por el asunto pues del caso de Mapiripán, y de cómo entonces se condena por un delito de comisión por omisión, es decir, una omisión impropia. Y entonces ya empezamos allí a determinar que hay una cláusula de equivalencia, que es a la que se refiere el artículo 25, también llamada como cláusula de equiparación, y algunos doctrinantes hablan de que se debe denominar cláusula de identificación, y que el artículo 25 del Código Penal, pues este artículo da cabida entonces a este asunto de la equivalencia de la acción para la omisión. Es decir, si nos quedamos en la dogmática causalista,
ellos nunca pudieron explicar desde su punto de vista los delitos de omisión, porque si el causalismo tomaba en cuenta era la acción como una manifestación o una exteriorización de toda conducta humana que se reflejara pues en una realización de objetivamente matar a una persona, secuestrar a una persona, hurtarle sus pertenencias a unas personas. Todos son manifestaciones, conductas en el intercriminis que se llegan hasta un resultado. Por eso algunos tipos penales son de resultado, como el homicidio, como el hurto, porque en realidad pues y en ellos es que cabe la tentativa, porque hay una fase del intercriminis y aquí entra en juego entonces lo del valor de acción y el del valor de resultado. Entonces, como son delitos de resultado, no de mera conducta, como existen otros tipos penales en los que no cabe la tentativa, y eso sí dogmáticamente hay que hacer la claridad, pero no así en estos delitos de omisión. Entonces, el causalismo tuvo problemas para explicar la omisión. Finalmente pasa luego con la dogmática neocantiana, con el Mundus Meyer a la cabeza, con introducción pues de lo que les decía de valoraciones como fenómeno, como para explicar los tipos penales, agregándole por ejemplo tipos penales donde tienen ingredientes normativos, y posteriormente el finalismo. Y entonces Dona fue pues de finalista quien introdujo entonces el concepto de omisión dentro para un análisis de valoración como tal, para poder explicar las conductas de omisión. Porque si la acción es el hacer algo, la exteriorización en el mundo exterior, entonces ¿de qué manera se puede explicar lo que no se hace? O sea, omitir evitar un resultado cuando se está en la posibilidad de hacerlo, y cuando se tiene la obligación de hacerlo equivale a producirlo. Entonces por eso es que a través de esta cláusula de equivalencia o comparación es que entonces se le da pues se homologa la omisión, la acción a la omisión también. Entonces la omisión será tanto como no hacer. El no hacer, y entonces allí el artículo 25 toma entonces el asunto de la posición de garante, viene a efectos de entonces adentrarnos a este tema un poco complicado de entender en relación pues con el resultado, el valor de resultado frente a esos delitos de omisión, concretamente hablando de la comisión por omisión o delitos de impuros o impropios de omisión. Bien, entonces, si la Constitución Política del 86, aún vigente en ese entonces para el Código Penal, por lo menos el periodo de 1980 hasta 1991, viene el cambio a través de la Constitución Política del 91, porque nos trae una Constitución Política donde prima el Estado Social de Derecho, y vienen a incluirse dos articulados o tres articulados muy importantes, como son el artículo primero, el artículo segundo y el artículo 95 en su numeral segundo, cuando establece entonces que por lo menos el artículo primero, que dice que este es un Estado social de derecho donde se prima el respeto a la dignidad humana, al trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. Solidaridad, repito, de las personas que la integran. Posteriormente viene el artículo 95 en su numeral segundo, y entonces dice que la solidaridad social, pues que todos los ciudadanos residentes en Colombia deben de obrar de acuerdo con el principio de solidaridad social, y deben entonces realizar o ejecutar acciones humanitarias tendientes a evitar que se cometan pues resultados donde se atenten, como dice el artículo
exactamente dice, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Allí entonces, a través de este articulado que entra con la Constitución Política del 91 y que aún todavía no estaba vigente el Código Penal del 2000, porque fueron 9 años después con la ley 599 que se introduce entonces en el año 2000, hace ya 14 años, el tema pues del nuevo esquema sobre que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, y el tema del artículo 25 con esta nueva situación que se introduce en el numeral tercero con las 4 variantes. Porque haciendo la comparación entonces tanto del artículo 21, por lo menos el 21 decía pues que la omisión, como dice el artículo 21, exactamente decía que quien tenga el deber jurídico de evitar un resultado y no lo haga pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Y entonces el código, la Constitución Política del 91 entra revolucionariamente con este tema de la solidaridad, y entonces allí se comienza a partir del año 91 entonces a trabajar o a mirarse el aspecto de cómo entonces se trabaja este tema de la omisión impropia, básicamente, de la omisión por omisión. Hasta ahí solamente se tenía esa posición de garante de carácter general, porque la Constitución Política pues dice el artículo primero, el 95, y el segundo, en el inciso final de la Constitución Política del 91, dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Aquí nace entonces también otra cuestión que vamos a ver ahora dentro de lo que se conoce como competencia institucional, o sea, las relaciones entre Estado y particulares. No solamente los particulares, sino que también los agentes estatales tienen otra relación de relación entre Estado y particulares, y no solamente entre particulares. Si el artículo primero habla de la solidaridad de las personas que la integran, entonces se tiene que hacer la inferencia de que bajo esa parte es particularmente entonces vienen a confluir las relaciones de estrecha de comunidad de vida entre parejas, las personas que conviven, sean en matrimonio legalmente o matrimonios homosexuales, las relaciones entre paternofiliales, padres e hijos, hijos con padres, adoptantes, adoptivos, etcétera, etcétera, tal como lo establece pues en la obligación que tiene según el Código Civil de prestársele los alimentos congruos y necesarios a las personas con las cuales se tiene esa relación. Entonces ya el Código Civil pues establece eso, pero en la Constitución Política entonces empiezan a confluir una serie de criterios en relación con la estructura de la sociedad. Pero bueno, vamos paso a paso porque este asunto es muy interesante y hay que irlo detenidamente enfocándolo para poderlo entender. Resulta que decía pues que entonces ya cuando entra en vigencia la Constitución, que el Código Penal del 2000, la ley 599, pues nos encontramos de cara con este tema de la posición de garante en su segunda fase, y así lo dice pues una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que pues dice y habla en relación con este tema de la posición de garante en sentido general, que es la primera parte del artículo 25, por lo menos el inciso segundo, cuando pues dice que cuando se tenga a su cargo la protección concreta del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Allí entonces el operador jurídico se valía de esto para establecer esa causación
o el resultado de los delitos de omisión impropia, porque esa parte del texto que se refiere aquí en el artículo 25, pues era también lo que contemplaba el artículo 21 del Código Penal del 80. Pero el enfoque entonces, cuando ya entra en vigencia el Código Penal del 2000, pues entonces entra este asunto de las posiciones, cuando dice más concretamente en la ley, las posiciones de garantía en los 4 numerales y referidos a delitos estrictamente del parágrafo, haciendo esa claridad sobre ello. Sin embargo, vamos a ver ahora cómo la Corte Suprema de Justicia hace un esquince en este punto sobre determinar pues que entonces hay que hilar muy delgado frente a ese concepto que se tiene del quebrantamiento del rol o las expectativas que se tienen frente al bien jurídico, porque en términos generales pues sí se da a entender ya lo que está diciendo Gunther Jacobs, que el asunto, como les decía ahora, de que los problemas del delito de omisión son trasladados a la acción. Ahora, dentro de este contexto social, este entorno social, este estado social de derecho que nos rige, hay que mirar detenidamente, porque muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, pues en esta sociedad de riesgos, pues obviamente que estamos en curso seguramente de matricularnos en el Código Penal muy fácilmente. Aquí se hacía en estos días en la prensa y en un canal de Telepacífico se abordó el tema de la omisión de socorro en relación con una persona, un transeúnte que no auxilia a alguien que se encuentra en la vía y está gravemente herido, y de cómo entonces si no le presta esa ayuda humanitaria se ve, por lo menos en primera instancia, en el tipo penal de la omisión de socorro, bajo el principio de solidaridad de que trata la Constitución política. Pero cómo cambian las variantes cuando por ejemplo, frente a ese mismo asunto se trata, por ejemplo, de un agente o un servidor público, y más si se trata, según el artículo 2º e inciso final, sobre alguien que pertenezca a las fuerzas públicas, llámense fuerzas militares y fuerza pública, fuerzas militares y la Policía Nacional, de cómo entonces, teniendo el deber de proteger la vida y honra de los ciudadanos, hasta donde de pronto puede estar en el tema de la comisión por omisión. Y de allí que entonces vamos aclarando ya que en el caso de Mapiripán, del general Uzcategui, que sale condenado por este tema de la comisión por omisión, por tener una posición de garante y porque se hizo el estudio del artículo 2º en complemento pues con otros tópicos que vamos a examinar ahora en relación de cuándo se considera entonces la relación entre la creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado y la concreción en el resultado, porque son otros valores, otras valoraciones que hay que tener en cuenta para determinar cuándo la persona se hace responsable de comisión por omisión, en tratándose de un servidor público. Entonces, en este evento, pues miren que en casuística uno todos los días se encuentran situaciones que anuncian en los noticieros, y entonces decimos nosotros, allí puede estar esa persona en una posición de garante, y como tal entonces si se violaron las expectativas de esa persona, entonces puede entrar a ser responsable penalmente. Pues bien, ya entendido entonces un poco más o menos el asunto entre el artículo 21 y el actual artículo 25 del Código Penal, en relación pues con este tópico de la posición de garante, para explicar cuándo se puede estar respondiendo por un delito de omisión impropia bajo la posición de garante, y entonces entran aquí a debatirse temas en relación con la nueva dogmática penal, que es la teoría de la imputación objetiva. Voy a hacer aquí un comentario en relación pues con este punto, porque si bien es cierto el finalismo
pues nos dio las bases, y aún todavía el código penal tiene su fuente en la dogmática finalista, pero también cuando se lee el artículo 9 sobre el tema de la causalidad, que por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, vienen a entrar este tema de la dogmática de la imputación objetiva, porque hay algunos temas como el error de tipo y el error de prohibición. Entonces allí se resuelve según la orientación finalista del dolo, si el dolo está en el tipo penal, si está en la, etcétera, etcétera. Entonces según eso, entonces para resolver los problemas del error de tipo y el error de prohibición, pues se tiene en cuenta ese tema, y allí entra en juego entonces el finalismo. Pero bueno, el tema que nos ocupa es la posición de garante, los delitos de comisión por omisión. Y entonces decía que el padre del finalismo, Hans Belzel, alemán, porque todo esto pues parece ser que tenemos los alemanes han llevado la bandera. Recordemos que si vienen las escuelas clásicas y la escuela positiva, pues eran los italianos, Enrico Ferri, Garofalo, hablamos de César Lombroso, etcétera, etcétera. Y de hecho, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán se hizo sus estudios precisamente en Italia, en Roma, cuando estaba de moda y apogeo por allá en los años 40, el tema pues de la escuela positiva y la escuela clásica. Pero hoy en día en este asunto de la dogmática nos han llevado, la orientación que se tiene ahora es la alemana. Y los alemanes, con ellos a la cabeza tenemos Klaus Rosin, está pues Hans Belzel con la cuestión del finalismo, y ahora viene entonces Günther Jacobs, que es discípulo de Hans Belzel, y entonces hay unas variantes en torno a este asunto de la acción como un acontecer final, y entonces ya viene Günther Jacobs, quien él se apoya teóricamente en Niklas Luhmann, otro alemán. Niklas Luhmann estudió en 1961 en Harvard, él era alemán, pero fue alumno de Talcott Parsons en Boston, que eran unos sociólogos. Niklas Luhmann y Talcott Parsons son sociólogos, pero básicamente Niklas Luhmann, en la parte de la sociología se maneja un tema que es el de la teoría de los sistemas, que es una teoría con pretensiones universalistas y propone un punto de partida radicalmente diferente a las teorías tradicionales de la sociedad, que entienden a la persona o al ser humano como una unidad básica de la institución social. No los individuos, sino las comunicaciones son las unidades constituyentes y reproductoras de los sistemas sociales. La teoría de Luhmann gira en torno al concepto común de comunicación. Los sistemas sociales no están conformados por personas ni por acciones, sino por comunicaciones. Y dice que la comunicación se produce mediante medios de comunicación simbólicos generalizados, diferentes en cada sistema social, pero comparables entre sí por su carácter estructural. Por ejemplo, el sistema económico opera con el medio dinero, la política con el poder, la judicial con la justicia, y estos medios entonces determinan lo que es la codificación de sistemas. Por eso es que entonces una escuela llamada De Boom, la cual es a la cabeza de ella pues está Günther Jacobs, está Lesch, Pavlich, Mussig y Belling, estudian el problema desde una perspectiva diferente a la que tradicionalmente manejó Armin Kaumann, que era pues el que fue el que introdujo el concepto de omisión,
en el finalismo, de la escuela finalista también, de la dogmática finalística, no la escuela, sino en este caso sí hablamos de dogmática o esquema finalista, correctamente, porque los precientíficos sí eran denominados como escuelas, escuela clásica y la positiva. Dicen esta escuela de Gunther Jacobs dice que el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de responsabilidad. Y entonces hablan de competencia por organización y competencia institucional. La primera, se refiere a que el sujeto puede poner en peligro los bienes jurídicos ajenos. El sujeto está facultado para crear riesgos, para evitar que el peligro creado produzca daños excediéndose los límites permitidos. Dice que si las medidas fracasan, si se exterioriza el riesgo, entonces surgen unos deberes llamados de salvamento. Entonces, esa competencia negativa opera bajo el prisma de que yo no debo causarle daño a los bienes ajenos. Es decir, eso es una competencia organización donde no puedo transgredir los bienes jurídicos, y es el soporte pues en la Constitución Política. En el artículo 95 dice que en su numeral primero que debo respetar los bienes ajenos y los propios, no abusar de los propios. Entonces viene la competencia institucional, que ya es una competencia institucional que se basa en ya no en causar un daño a los bienes jurídicos, sino en una posición de tipo positivo. Son las impuestas por una vinculación a las instituciones, por ejemplo las relaciones entre padres e hijos y ciertas relaciones del Estado frente a los ciudadanos. El garante institucional tiene la obligación de configurar un mundo en común con alguien, prestarle ayuda y protegerlo contra los peligros que le amenacen, sin importar que el riesgo surja de un tercero o de hechos de naturaleza. Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos, y se fundamenta en la solidaridad a ciertas instituciones básicas. Se trata entonces de unos deberes positivos y no de los deberes negativos. Bajo esas dos estructuras entonces se da a entender de que pueden generar, en la teoría de los riesgos, en toda sociedad existen riesgos, pero entonces frente a esos riesgos hay unos riesgos que son los riesgos que se producen por la naturaleza, pero hay otros riesgos que ya entran dentro del campo de que pueden ser considerados transgresores de los bienes jurídicos, porque hay riesgos que ya pasan a otro plano y entonces causan un daño al bien jurídico, y por lo tanto entonces hay que mirar si esto es penalizado. Haciendo entonces ese análisis de las dos competencias, el de la organización y el de la institucional, podemos entender un poco más el artículo 25, cuando entonces no en el segundo numeral, sino en el tercero, cuando se refiere a los cuatro causales. Porque dice lo siguiente: son posiciones de garantía, repito, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Aquí me hice referencia en la conferencia anterior al caso de la señora que propietaria de unos perros en una finca, donde el vecino o una persona que tenía alquilada una parte en la finca llegó con su hija de 9 años y entonces le dice a la señora le pide el favor que si se lleva una veintena de perros furiosos, y él accede a ello, y después el señor envía a la niña a que cierre un pórtico por allá y se la manda con los perros. La niña resulta fallecida a raíz de los animales, y entonces se le imputaron cargos a la dueña de los perros, pero finalmente la corte la absuelve diciendo pues que el señor había entonces asumido voluntariamente la protección real en este caso no de una persona, sino de una fuente de riesgo. Los animales son fuente de riesgo, y como tal entonces él tenía esa responsabilidad, la asumió, y además de eso tenía otra responsabilidad
porque en una relación paterno-filial, él como padre de la niña de 9 años no podía haberla enviado allá con los perros, y entonces ahí se ubicaría entonces también cuando él dice el numeral segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Una estrecha de vida entre personas son los cónyuges, las personas que conviven, heterosexuales, homosexuales, etc. Hacen parte del núcleo de la configuración de comunidad de vida entre personas. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Y aquí entra el tema del salvavidas, por ejemplo. Asume el riesgo, pues ese cabría más en el numeral primero como asumir una fuente de riesgo, pero el numeral tercero podría ser esa actividad riesgosa de varias personas. Varias personas nos ponemos de acuerdo para, nos subimos a un vehículo todos en estado de embriaguez y todos estamos asumiendo una posición riesgosa en ese evento, entonces habría que mirar a ver si se produce un daño lesivo a terceras personas, a los bienes jurídicamente relevantes, típicamente relevantes, entonces cuál sería su tipo de responsabilidad. Por último, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente, ese es el pensamiento de la injerencia, es una conducta negativa. En este evento, crear precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico. Entonces allí cabe precisar que por ejemplo, se da la situación de aquel que frente a su casa abre un hueco y entonces no toma las precauciones de colocarle un cincho o algo que diga que se puede causar daño si transita por allí y se va esa persona y se causa una lesión. Entonces, ¿hasta dónde podríamos decir nosotros que esta persona ha creado un riesgo próximo jurídicamente? Como dice allí, pues la norma para el bien jurídico correspondiente. Y analizaba el caso de la administradora de un edificio donde se había dejado un aljibe abierto y a él se había ido una menor de edad, y el padre de familia también resultaba responsabilizado porque él también tenía un deber de protección de la menor como padre en la relación paterno-filial, y no tanto la administradora, que les resulta suelta a ella, porque de todas maneras había tomado unas precauciones por lo menos precarias, como era la de haber colocado un escritorio y unos asientos a fin de que alguien evitara se fuera allí. Y en esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia pues se analiza este tema de la posición de garante, y entonces uno se diría, por ejemplo, el caso también de que si en la cuestión del tráfico automotor, uno sale a la calle en su vehículo en buen estado, pero en las condiciones mecánicas óptimas, pero frente al tráfico automotor existen pues probabilidades de que alguien no observe también pueda generar un riesgo al bien jurídico porque se viola un pare y entonces pueda ocasionar un accidente, o la persona que va manejando imprudentemente se viola el pare y entonces causa un daño a terceras personas. Delitos imprudentes que se entra a examinar entonces esa creación de ese riesgo jurídicamente desaprobado, y entonces a determinar cuándo es que se relaciona con el resultado realmente producido. Entonces el asunto es que si se tiene en cuenta, y repito lo de Gunter Jacobs, que tal como dice pues en su publicación Javier Vera, dice que Gunter ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Y eso tiene un sentido porque, retomando el tema de la teoría de la imputación objetiva, en esta dice que es una teoría, repito aquí, teoría de la imputación objetiva está construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso, o sea, mediante acción,
o mediante abstención de una acción salvadora, pierde relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Entonces dice aquí, si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si la persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Entonces, si se es garante, no interesa si el sujeto originó el curso causal dañoso, o sea, la acción, o no impidió el desarrollo, sino si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de la actividad peligrosa. Y viene diciendo entonces que en este caso pues de la imputación objetiva, retomando pues el tema de pronto en otra conferencia que habíamos revisado aquí sobre imputación objetiva y de posición de garante, dice que actualmente el juicio de imputación se fundamenta en la delimitación de ámbitos de competencia. Solo se responde por las conductas o resultados que debo desarrollar o evitar de los deberes que surgen de mi ámbito de responsabilidad y que se desprenden de los alcances de la posición de garante. Entonces, desde esta perspectiva, el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o conocible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable o conocible. Aquí precisamente entonces, ya para abordar el tema de la sentencia del caso de Mapiripán por la escasez de tiempo, la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia 35.113 del 14, mire que viene y recoge la dogmática jurídica de la teoría de la imputación objetiva cuando dice lo siguiente, entre comillas: ello impone determinar previamente la competencia del sujeto. Esto es, si le corresponde realizar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos en relación con ciertos riesgos, para de esa forma evidenciar si el resultado era evitable y conocible, siempre que concurran otros elementos. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta lo que dice en relación la Corte Suprema de Justicia, de que no solamente entonces ya determinado si la persona desarrolló pues entonces deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes, hay que analizar primero, si la situación de peligro para el bien jurídico. Segundo, la no realización de la conducta debida, por no actuar teniendo el deber de hacerlo para evitar el resultado, lo que eleva el riesgo creado. Es el caso de la administradora del edificio. Entonces ella no elevó el riesgo del resultado porque tomó unas precauciones, como fue colocar unos asientos, y la comunidad del edificio sabía muy bien que ese aljibe se destapaba en determinadas fechas y que por lo tanto entonces el padre también tenía esa protección paternofilial y por lo tanto la responsabilidad no puede caer solamente en cabeza de la administradora. Tercero, la posibilidad de realizar la acción debida, la posibilidad. O sea, con certeza determinar la posibilidad, porque toda posibilidad lleva una certeza de que pudo realizar la acción debida. Esto es que el sujeto esté en posibilidad de evitar el resultado o aminorar el riesgo a través de una acción debida, para la cual debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, conocimiento de la situación típica, esto es que el resultado se va a producir. Segundo, tener los medios necesarios para evitar el resultado. Y tercero, contar con la posibilidad de utilizarlos a fin de evitar el resultado. Y cuarto, la producción del resultado. La Corte Suprema de Justicia en este caso de Mapiripán pues estudió cuáles fueron los medios probatorios que se tuvo en cuenta para determinar entonces la responsabilidad del general en el caso pues de comisión por omisión. El asunto de Mapiripán pues fue cuando
entraron los paramilitares con anuencia, en contubernio con las fuerzas militares que estaban en la zona. El general era comandante de un batallón y a su vez tenía otra subordinación de otras unidades fácticas de combate. Y hasta donde entonces él tuvo conocimiento de que realmente, a través de otro oficial que le informó que habían entrado los paramilitares a San José del Guaviare, y que entonces en ese sitio los paramilitares secuestraron y mataron, asesinaron a varias personas, las cuales arrojaron al río San José del Guaviare. Esto en el caso de la zona en la cual pues él era el oficial a cargo como comandante de la unidad. Y entonces se hace el estudio de la posición de garante desde el punto de vista del artículo 2 constitucional, y de cómo el artículo 25, la posición de garante entonces frente a la protección de ciertos bienes, y cuáles fueron los deberes que tenía el alto oficial para evitar esos resultados, la posibilidad que tuvo de utilizarlos y si efectivamente los hizo. Y entonces termina haciendo el estudio la Corte Suprema del caso, condenándolo pues en este año, del 2014 fue que salió la sentencia contra el general Uzcategui por un delito de comisión por omisión. Y el caso de la masacre de Tibú, que es el Erradicación 28017, ese sí sucedió 7 años atrás, en el 2007, en el caso pues donde también el grupo paramilitar había entrado al Tibú, y de cómo las autoridades de policía en ese momento, en contubernio con los paramilitares, pues